Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar. Una semana más, darte la bienvenida a nuestro canal de formación, a este curso de doctrinas básicas, a este manual de adiestramiento espiritual que conocemos como el MAE, coloquialmente que son las siglas de Manual de Adiestramiento Espiritual. Este libro lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes pedir de cualquier parte del mundo, te va a llegar. En la descripción abajo vais a tener el enlace o podéis teclearlo manualmente y os recomendamos que podáis adquirirlo para que podáis sacar el máximo provecho a estas lecciones, que tengáis todas las citas, pues, si después queréis con tiempo y con tranquilidad repasar cada versículo, y también para tenerlo como material de consulta. Muy bien, hoy vamos a hablar de la redención. ¿Qué es la redención? Es un tema súper bonito y muy interesante. Es un concepto que a mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo, así que te animo a que te quedes, a que lo disfrutes y a que puedas terminar toda esta formación con nosotros, porque sin duda va a ser un tiempo que vas a invertir de una manera excelente. Vamos a empezar. ¿Qué es la redención? Capítulo 9. Vamos, para los que nos están viendo de afuera, que recibí un saludo desde España. Estamos en la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz, y recibí de verdad un cariñoso saludo a todos. Y vamos allá con la lección. ¿Qué es la redención? Bien, analizando el sentido de las palabras originales que se traducen como redimir o rescatar, ¿vale? Aquí, primera pausa que voy a hacer. Redimir también bíblicamente es un sinónimo de rescatar, ¿vale? Vamos a ir quedándonos ya con algunos conceptos importantes. Pues bien, analizando el sentido de las palabras originales, vamos a definir redención de la siguiente manera. Sería libertar a un esclavo o cautivo mediante el pago del precio del rescate. Lo voy a repetir. ¿Qué sería redención? ¿Qué sería redimir o rescatar? Sería libertar a un esclavo, a un cautivo, mediante el pago del precio de su rescate. Durante el extenso lapso de tiempo en el que se escribió la Biblia, aún en la época del Nuevo Testamento, bajo el dominio del Imperio Romano, la esclavitud era algo legalizado y era algo común. Durante muchísimos siglos, la esclavitud fue algo común y legalizada. En aquellas sociedades existían muchas personas esclavas, siervas, que anhelaban poder ser libres o redimidas algún día. Quizás para nosotros estos términos ahora no tengan demasiado sentido aquí en el mundo occidental, aunque hay tristemente partes en el mundo todavía que se practica la esclavitud. Pero en una sociedad donde esto era muy común, el esclavo o el siervo, su anhelo principal era soñar con la posibilidad de que algún día pudiera llegar a ser redimida, pudiera cambiar su condición de ser una persona esclava a ser una persona libre. Esto era extremadamente difícil de conseguirse. En muchos casos era una utopía, era un sueño, aunque había sociedades donde sí era un poco más accesible que otras. Algunos esclavos incluso podían llegar a ser personas importantes, o sea, respetadas, con renombre por su educación, su sabiduría, pero aún así no eran libres, eran esclavos. Y en contadas ocasiones, dependiendo también de las leyes que rigieran en cada civilización, algunos de estos esclavos tenían la posibilidad de reunir a lo largo de su vida suficiente dinero para pagar su propio rescate. Y así, de esa forma, conseguir su libertad o su redención, ¿vale? ¿Qué sería redención? Hemos dicho que sería redimir, es libertar a un esclavo o a un cautivo mediante el pago del precio de su rescate. Pero esto pasaba en muy pocas ocasiones y no todas las culturas, no todas las civilizaciones lo permitían. Pero sí es verdad que hay casos históricos donde vemos que ese esclavo podía a lo largo de su vida, reunir la cantidad estipulada para pagar su rescate. En otros pocos casos, tampoco era muy común o muy comunes, alguien adinerado podía llegar a sentir compasión por algún esclavo y acabar pagando el precio de su rescate.
¿vale? Esto tampoco era algo común, pero pudiera darse el caso de que por cualquier circunstancia alguien con dinero, de buena posición, sintiese compasión sí, más bien compasión, porque si lo que quisiese es comprarle el esclavo a otra persona, lo pagaría, pero seguiría siendo esclavo. Lo único que haría sería una transacción de esclavos, ¿no? Pero imagínate que por cualquier motivo siente compasión de algún esclavo y le habla con su amo, oye, ¿qué precio tiene este esclavo para poder redimirlo? Para ser su redentor, para rescatarlo. Imagínate, 15 monedas de oro, pues toma. Ahí, eso se escribía que según la civilización se hacía algún registro, algún tipo de registro, y esa persona llegaba a ser libre. Imagínate que eso tristemente no era algo común. Pero se sabe de algún caso. En el caso de la cultura judía, por ejemplo, ese dinero, cuando se pagaba el precio para rescatar a una persona, era llevado al templo y el sacerdote era el encargado de levantar un acta oficial de liberación, ¿no? O sea, un certificado que se le daba al esclavo a su nombre, diciendo que ya había sido liberado oficialmente porque alguien había pagado su rescate, alguien lo había redimido. Y así, por fin, obtenía la condición de persona libre. Claro, fijaros, es un concepto muy potente y con un significado increíble, ¿no? Espiritualmente. Por eso desde muy temprana, bueno, desde el principio de la palabra de Dios, prácticamente el concepto de esclavitud, lo vamos a ver sin ir más lejos con el pueblo judío, cuando fueron esclavos o la esclavitud a la que fue sometida por los egipcios. Espiritualmente vemos que tiene un significado muy poderoso, lo que es rescatar, lo que es redimir, y es esa analogía que vamos a ver de nuestra condición cuando somos pecadores a la obra que hizo Jesús como nuestro Redentor. Pero ahora lo vamos a ir viendo. Desde el comienzo de la historia bíblica, como decía, este término ya empieza a adquirir un sentido espiritual amplio. Por lo tanto, los hebreos pronto empezaron a clamar por su redención, porque ellos fueron esclavos durante mucho tiempo de una civilización que eran los egipcios. Así que Dios por su parte expresó a Israel el deseo de llegar a ser su redentor. Ahora ya empezamos a entender un poco más, ¿no? El pueblo de Israel llegó a ser esclavo de los egipcios, ¿os acordáis? Con la época de José. José lleva a toda su familia a Egipto porque hay una gran hambruna. Dice que José fue una persona poderosísima, fue la segunda persona más importante de todo el imperio egipcio, imaginaros. Pero con el tiempo, esa figura de José se fue olvidando, vinieron nuevas generaciones y esas nuevas generaciones de egipcios ya no se acordaban de quién era José, ya se había olvidado un poco y sometieron a esclavitud porque tenían temor de los judíos porque se estaban reproduciendo rápido, estaban creciendo y los esclavizan y los someten a trabajos pesadísimos, ¿no? Y todo esto tiene un significado espiritual muy potente porque ya desde ese momento el pueblo de Israel empieza a clamar por su liberación. Y Dios se ofrece como redentor. Ahí aparece la imagen de Dios como nuestro redentor. Por ejemplo, eso ya lo vemos en Éxodo, segundo libro de la Biblia, fijaros bien prontito. Éxodo 6:6 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, está hablando Dios, dice, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Veis? Aquí ya está la imagen del Redentor, ya está Dios hablando, diciendo, yo te voy a redimir, Israel, yo te voy a redimir, yo te voy a liberar. De la misma forma que Dios se presenta como el Redentor de Israel, Jesús se presentará siglos más tarde como el Redentor, pero ya no solo de Israel, sino de toda la humanidad, de todos nosotros. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, pues ahora vamos a aplicar la analogía que quizás alguno de vosotros ya la habéis anticipado, ¿no? Todos los hombres nacemos esclavos del diablo, del pecado y de la muerte.
Todos nosotros nacemos muertos, como hemos visto en capítulos anteriores espiritualmente, y nacemos esclavos del diablo, del pecado y de la muerte, porque al tener esa mancha en nuestra genética es algo que no nos podemos liberar. En capítulos anteriores veíamos al apóstol Pablo diciendo, encuentro esta ley en mí del pecado que me obliga a hacer, que tiende siempre, como la ley de la gravedad, siempre me está incitando, tengo esa tendencia a hacer lo malo, a hacer lo que no le agrada a Dios. Así que nacemos esclavos del mundo, nacemos esclavos del diablo, nacemos esclavos del pecado y nacemos esclavos de la muerte. Todos vamos a morir. Ahora bien, siguiendo con la analogía, el precio que demandan estos crueles y despiadados amos es tan sumamente alto que nadie lo puede pagar. Estos no son amos razonables. Entonces, no es tan sencillo como decir, oye, si te portas bien 3 años de tu vida, yo te libero. No. El diablo jamás, dice la palabra de Dios, ahora lo vamos a ver, el diablo jamás le va a abrir la cárcel a nadie. Él es un amo terrible, cruel, sádico. Jamás, jamás, jamás va a tener compasión de nadie porque él no conoce lo que es la compasión. Así que Dios tenía un grave problema porque él quiere redimirnos de esta esclavitud, quiere sacarnos de este faraón. Al igual que Israel, como vamos a ver ahora más adelante, Faraón es un tipo de Satanás, del diablo, cómo esclaviza al mundo, cómo tiene esclavizado bajo el yugo opresor de la naturaleza caída del pecado a los hombres que necesitan liberación. Pero por eso, es por esta razón que Jesús tuvo que aparecer en escena como el único capaz de redimirnos de tan dura realidad. ¿Por qué? Porque el precio era excesivamente alto. Nadie puede pagar su propio rescate, como enseña la palabra de Dios. Ahora bien, el precio que Jesús tuvo que pagar para rescatarnos, redimirnos, fue altísimo. No fue ni más ni menos que su sangre inocente y sin mancha derramada en la cruz, su vida. Ese fue el precio. ¿Qué era redención? Recordamos, libertar a un esclavo o a un cautivo mediante el pago del precio de su rescate. Así que, ¿qué es la sangre de Jesús derramándose en la cruz, dando su vida por nosotros? Es el precio de un rescate. En este caso no eran monedas de oro, no era como esas 15 monedas de oro que poníamos de ejemplo, o plata. Se necesitaba ese sacrificio de Jesús. Eso es lo que pasa en la cruz. Muchas de las cosas que vamos a ver, no solo esta, en el momento que Jesús es crucificado, lo que está pasando ahí es tan profundo, es tan complejo, son tantas cosas, es de una profundidad espiritual tan enorme, que una de las cosas que está pasando en el momento que Jesús entrega su vida es que Él está pagando el precio para redimir, para rescatar en potencia, potencialmente, a toda persona que crea en Él. Dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿veis? De vuestra vana manera de vivir, vana sería vacía, la cual recibisteis de vuestros padres y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿veis? No es con un pago en este caso de oro o plata, que al final son materiales que con el tiempo pueden estropearse, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Exactamente esto es lo que está aquí diciendo el apóstol Pedro. Hemos sido rescatados no con algo corruptible, no como se hacía con un esclavo tradicional, sino con la sangre preciosa de Jesús. Ese fue el pago para nuestra redención, para nuestra liberación, de tal modo que ahora yo puedo ser libre del pecado, del diablo y de la muerte si le entrego mi corazón a Jesús. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. ¿Veis? Por eso estamos estudiando todos estos conceptos para que cuando te los encuentres en la palabra de Dios, rápidamente entiendas a qué se refiere. Dice que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el Padre, trasladado al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos, en el Hijo, redención por su sangre. Redención, el perdón de pecados. Así que de esta forma hemos sido rescatados del diablo, del pecado y de la muerte. Porque todos nosotros, como hemos dicho antes, nacemos siendo esclavos. Dice Isaías 14:17, que se refiere a Lucifer, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. El problema que tenía Dios con Satanás es que él no iba a aceptar cualquier precio. Él de su propia voluntad no va a liberar a nadie. Y esto quiero que lo entiendas también. Habrá un capítulo donde hablaremos acerca de liberación espiritual, de ataduras espirituales, de cadenas espirituales. Y en este aspecto me adelanto un poquito, simplemente te doy un pequeño tráiler, spoiler. Y es que tengo una buena y una mala noticia para ti en este sentido. La mala noticia es que Satanás jamás, escucha esto, jamás va a dejar libre a nadie por su voluntad, jamás. Hay que forzarlo a soltar, hay que romper las ataduras, hay que quebrar las ataduras. Si tú tienes una atadura espiritual y estás esperando que por la gracia de Dios el diablo algún día se canse de ti y te suelte, tengo una mala noticia. El diablo jamás le abre la cárcel a sus presos. Él no suelta ninguna atadura. Hay que forzarlo, hay que golpearlo, hay que romperlo, hay que darle la mano para que suelte. Hay que romper, hay que ejercer una acción espiritual poderosa para que suelte. En este caso en el que estamos hablando ahora es la redención, es el pago, fijaros, de un precio altísimo que Dios tuvo que hacer. En el caso de tus ataduras espirituales necesitas una intervención poderosa del Espíritu Santo, así que no dejes pasar el tiempo creyendo que el tiempo va a arreglar las cosas por sí sola, porque el diablo no va a abrir la cárcel a nadie. Tienes que actuar, tienes que tomar acción, tienes que empezar a determinar qué vas a hacer y tienes que empezar a buscar a Dios de una forma diferente, como ya veremos cuando lleguemos a esos capítulos, para recibir tu liberación. Porque el enemigo jamás va a liberar a nadie, a no ser que sea a la fuerza, que sea aplicando, ejecutando una acción a través del Espíritu Santo, una acción de poder, ¿vale? Eso te lo adelanto también para que ya vayas entendiendo, si es tu caso, a lo que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿veis? Porque todos nacemos esclavos del pecado, del diablo y de la muerte, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿veis? Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros, o sea, vuestro cuerpo, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, antes de la redención, erais libres acerca de la justicia. ¿Vale? Y en 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Eso es lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios. Ya que habéis sido comprados con un precio tan alto, no vuelvas a ser esclavo. No te hagas tú esclavo. Si el Señor te ha liberado, no te hagas esclavo de nada más. No vayas marcha atrás. Imagínate, ¿no? Eres muchos años esclavo de un amo. A lo mejor no tan cruel, o a lo mejor cruel. Por fin consigues la liberación. Alguien te libera. No vuelvas allí. No vuelvas al sitio donde eras esclavo. No te vuelvas a meter ni debajo de esa esclavitud ni de ninguna otra. Vive tu libertad. Aprovéchala, disfrútala. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Podríamos hablar mucho de eso, pero quizás en otro momento. Así que Dios fue el redentor de Israel, libertándolo de Egipto. Moisés es tipo, símbolo de Jesús, y Egipto es tipo o símbolo del mundo.
del sistema mundial gobernado por el diablo, que es Faraón. Aquí vamos a ver cómo esta historia que leemos en Éxodo, que es preciosa, a mí me encanta, ¿no? Habéis visto la película de Moisés, seguro. Si no la habéis visto, la recomiendo que la veáis. Príncipe de Egipto, de animación es preciosa, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos en Éxodo? Vemos una historia real, vemos un pueblo que es esclavo de los egipcios, vemos a Dios interviniendo, que envía a Moisés, que sea su actor de redención, que sea su agente liberador. Pues estos personajes todos son tipos. ¿Qué es un tipo? En teología, cuando nos referimos y usamos esta palabra, que algo es tipo de otra cosa, nos referimos a que una persona, un evento o un símbolo del Antiguo Testamento es una figura de una realidad futura. Cuando escuches este término tipo, quiere decir que en el Antiguo Testamento, si tú escuchas, por ejemplo, que Faraón era tipo del diablo, estás hablando que una figura, una persona o un evento es algo que anticipa una realidad futura, que se va a ver más adelante, normalmente en el Nuevo Testamento. Así que en este caso, Moisés es tipo de Jesús que viene a liberar de parte de Dios a su pueblo, de Faraón, que es Satanás, de esta inmensa esclavitud, de esta opresión espiritual, que no permite a los hombres ser libres como Dios los creó, ¿vale? Así que Moisés sería tipo o símbolo de Jesús, ¿vale? Esa figura del Antiguo Testamento que adelanta una realidad que va a venir en el Nuevo. Faraón sería tipo del diablo y Egipto es tipo o símbolo del mundo. Así que ya veréis para los que sois nuevos que la palabra de Dios tiene muchas capas. Vas a leer la primera y con el tiempo Dios te va a revelar capas que hay como más profundas. Dentro de una historia vas a ver varias lecturas, vas a aprender a través del Espíritu Santo a hacer varias lecturas de las mismas historias, porque la palabra de Dios es increíble, es maravillosa. Y esto es un ejemplo sencillo, básico de esto. ¿Vale? Así que, al igual que Dios rescató a su pueblo de Egipto por medio de Moisés, así Dios ha rescatado a la iglesia por medio de Jesús. Esto que te estoy explicando ahora es lo que se conoce en teología como la redención. Dice Job 19:25, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, según creen algunos teólogos, es el libro más antiguo de la Biblia. Y ya ahí se habla de un redentor. Yo sé que el que me rescata, que el que ha pagado el precio por mi libertad vive. Y yo sé que la obra de él la voy a ver, aún después de deshecha está en mi piel, porque su obra es para toda la eternidad. Así que este es el concepto de redención. Cada vez que escuches redimir, rescatar o redentor, ya sabes a lo que nos estamos refiriendo. Jesús es nuestro redentor. Jesús pagó el precio a ese amo cruel que nos tenía sometidos, encadenados al pecado, con su sangre preciosa. Pero déjame de nuevo adelantarte algo. Jesús no es solo el redentor para tu salvación. Si ya eres cristiano, no te quedes ahí. Jesús no es solo el redentor para tu salvación. Él es el que redime tu vida de otras ataduras, de otras cadenas que necesitas romper para ser completamente libre. Dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es algo que vamos a intentar con este manual, que consigas verdaderamente la libertad, aún como cristiano, que llegues a ser verdaderamente libre a través de la acción de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Pues muy bien, hasta aquí lo que es la redención. 3 preguntas. La primera, copia la definición de redención. Segundo, explica brevemente con tus propias palabras qué es la doctrina de la redención. Y tercera, copia el versículo que más te haya gustado, que habla acerca de la redención. Y muy bien, ¿qué veremos para el siguiente capítulo? ¿Qué avance os puedo dar? Para el siguiente capítulo seguimos con estos términos que son quizás un poco abstractos
entrada, pero que son fundamentales, importantísimos para poner un cimiento correcto. Y la palabra, el término que vamos a ver en el capítulo 10 es la justificación. Veremos qué es la justificación y nos adentraremos en otro concepto también muy hermoso. El de la redención nos hablaba de esclavos y amos, de pagar rescates, de liberar. La justificación, vamos a ver algo también, una analogía hermosa. La verdad es que muy interesante, la vamos a disfrutar. Así que hasta aquí la lección de hoy. Espero que te sea de mucha bendición. Muchísimas gracias por los comentarios, gracias por estar ahí, por seguirnos, por escogernos para tu formación espiritual. Estoy convencido que este contenido es de altísimo valor y te lo vuelvo a repetir porque no es teoría simplemente, sino que es el filtrado de 40 años de vida cristiana dando resultado. Dando resultado. Todo lo que vamos a ver en este manual es lo que ha conseguido que mi vida siga edificándose cada vez a niveles más altos y preparándome para todo lo que está por venir. Así que, como es lo que quiero para mis hijos, también es lo que quiero para tu vida. Si no funcionase, créeme que no nos tomaríamos la molestia de grabar esto, ni yo lo habría recopilado para mis hijos y no me sentiría bien delante de Dios enseñando esto a otras personas. Pero como creo, porque en mí ha funcionado después de 40 años probando con prueba, ensayo, prueba, error, esto sí, esto no, por aquí no, parece que sí, al final no, pues al final lo que para mí ha funcionado, lo que es coherente, lo que me ha dado una base estable, lo que está permitiendo que crezca y crezca y crezca y siga avanzando, eso es lo que está aquí condensado, que espero de verdad que sea de mucha ayuda para tu vida y estoy convencido de que así será, porque para mí lo ha sido y sé que seguro para ti también. Así que recibe un fuerte abrazo desde España. Nos seguimos viendo en el siguiente capítulo. Bendiciones.